Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Hola, muy buenos días amigos y amigas. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo, comenzando con el tema 1 de penitenciario. Pero mira, antes os voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Breve, de verdad, ¿eh? Un minuto y medio, no eso de 5 minutos que después me regaña Juanle. Bueno, mira, simplemente os quería hablar de una de las principales diferencias con los animales y las personas, que es la capacidad de decidir, porque los animales tienen lenguaje, tienen su propia forma de comunicarse, tienen también sentimientos de pertenecer a un grupo. Es decir, hay muchas similitudes, pero la capacidad de decisión es algo innato al ser humano. Me explico. Cuando un oso hormiguero ataca un hormiguero, las hormigas guerreras salen, aunque saben que van a morir, porque genéticamente saben que es un oso hormiguero, pero no tienen posibilidad de elección, ellas salen a luchar. Sin embargo, las personas sí podemos elegir. Y hay una historia que eso se ve en la película Troya, famosa de Brad Pitt, al principio, cuando hay dos ejércitos, uno enfrente del otro, y es un representante de cada ejército el que luchaba para dirimir la victoria o la derrota, en vez de sacrificar a toda gran parte de la soldadesca, o sea, del ejército que formaba la polis griega, pues se enfrentan uno y uno. Bueno, pues todas las personas de la localidad pues trabajaban para esta persona, la alimentaban, esta persona solo estaba preparándose para cuando hubiera que defender a su localidad en una afrenta, en un problema entre vecinos. Bueno, pues hubo uno de ellos que se fugó, estuvo toda la noche pensando que su vida era más importante que la responsabilidad que tenía con sus vecinos. Es un animal, nunca lo hubiera podido elegir, y una persona sí. Venga, pues vamos ahora con el tema 1 de derecho penitenciario, ¿vale? Bueno, fundamentalmente nos habla de qué soporte legislativo pues, registra todo este tema del derecho penitenciario. En un principio, pues hay que irnos a la normativa de cabecera, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se adopta por resolución de Asamblea General el diciembre de 1948. Muy importante saber la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, hay una declaración para proteger contra la tortura que se hizo en el quinto Congreso de Naciones Unidas, concretamente en Ginebra, en el año 1975, también es importante. En la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación, en diciembre de 1965. Bueno, perdón, tenemos también en cuanto a bueno, pues, el Tribunal Penal Internacional, ¿de acuerdo? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene la sede en La Haya y, bueno, pues está para los crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra, como genocidio. Bueno, en cuanto, bueno, pues a los derechos relativos, bueno, pues, en fin, el derecho a la vida, ¿no? Prohibición de la tortura, derecho a la libertad. En cuanto, bueno, pues a no poder detener a una persona sin haberle informado de por qué se le está deteniendo, de los motivos por los que se va a detener, la separación de los pesos preventivos con respecto a los condenados. Y bueno, básicamente, pues tenemos las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos en las prisiones, ¿no? Y bueno, en Ginebra, en 1955, se elaboran las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En Ginebra, en 1955. Estas primeras constan de 94 reglas. Y el 17 de diciembre del 2015 se revisan estas reglas mínimas de 1955 y se revisan. Y esta revisión se le denomina
grupo de regla Nelson Mandela, en honor al político que estuvo muchísimos años en la cárcel, que después fue presidente de Sudáfrica. En cuanto a estas reglas, la de Nelson Mandela, ya son 122 reglas las que tiene. En cuanto a, bueno, pues, trata, pues, por ejemplo, la investigación de la tortura de los reclusos, poder presentar quejas, la capacitación del personal, bueno. Y tenemos una resolución 73-5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la que se recomendaba pues tener actualizadas estas reglas mínimas del año 55. Así que bueno, básicamente pues tenéis que saber que se decide organizar unas conferencias bianuales de directores generales de administraciones penitenciarias y en 1980 se crea el Comité de Cooperación Penitenciaria para seguir la evolución de las prácticas modernas en el tratamiento penal. Bien, estas, las reglas europeas del año 1987 son 100 reglas, donde están divididas. Y después hay una nueva recomendación, la recomendación 2006, de 11 de enero, que bueno, pues el 1 de julio del año 2020, el Comité de Ministros del Consejo de Europa revisa y modifica las reglas penitenciarias europeas. Y estas pues ya forman 108 reglas divididas en 9 partes o títulos. La primera parte, principios fundamentales; la segunda, condiciones de detención; la tercera, salud; cuarta, buen orden; quinta, dirección y personal; sexta, inspección y control; séptima, preventivo; octavo, objetivos del régimen de los detenidos penados; y la novena, actualización de las reglas. Y bueno, pues básicamente pues deberíais de aprenderos pues, bueno, por las 9 partes, sobre todo de esta segunda, las 108 reglas y las 9 partes que son las que están ahora mismo vigentes después de la actualización. Bueno, en cuanto a bueno, pues, estas... vaya, se me ha ido aquí, a ver. Hay una... acuerdo entre bueno, pues, los distintos países para el traslado de condenados de un estado a otro. En primer lugar, tenemos el Convenio Europeo de Estrasburgo, Convenio Europeo firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, y España se adhiere el 11 de marzo de 1985. El convenio europeo, pues bueno, nos habla que se puede permitir que una persona condenada a una pena privativa de libertad en un país distinto al suyo pueda ser trasladado a su país de origen para cumplir su pena en él. Las definiciones: el estado de condena es el juez o tribunal que ha condenado por una infracción penal a una persona. La sentencia es una resolución judicial en la que se pronuncia una sentencia, y el estado de condena es donde debe de cumplir esa condena que se le ha impuesto. El estado de cumplimiento es el estado en el que se pide que la persona condenada pues sea trasladado para cumplir la condena. Importante, el traslado, ¿vale?, se puede solicitar tanto por el condenado, tanto por el estado de condena, como por el estado de cumplimiento. Y tiene que existir un triple consentimiento de la persona interesada, del estado que ha condenado y del estado al que se va a trasladar para cumplir esa condena. Y las condiciones del traslado es que el condenado sea nacional del estado de cumplimiento, que la sentencia condenatoria sea firme, que esta, la duración, pues sea de al menos 6 meses, y que la infracción que haya dado lugar a la condena deberá constituir infracción penal con arreglo a la ley del estado de cumplimiento. Bien, cuando se produce una petición,
pues se debe de enviar una documentación. Esta documentación se remitirá del Ministerio de Justicia del Estado requiriente al del Estado requerido. Se podrá usar otra vía siempre que se emita una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa para solicitar otra vía de comunicación. Entonces, el estado de cumplimiento, es decir, donde quiere cumplir la condena, le va a enviar al estado que ha condenado un documento indicando que el condenado es nacional del estado de cumplimiento, una copia de las disposiciones legales donde efectivamente pues esa misma infracción penal está sancionada en el país de condena y en el país de cumplimiento. Una declaración sobre el procedimiento que se aplicará, bien la prosecución del cumplimiento o la conversión de la condena. Y ahora, el estado de condena, el que ha condenado, debe facilitar al de cumplimiento, es decir, donde quiere enviar a la persona, una copia certificada de la sentencia, una indicación de la parte de la condena que ya ha cumplido, así como el periodo pasado en detención preventiva, declaración en la que el condenado dé su consentimiento y cuando proceda, ojo, cuando proceda, informe médico o social acerca del condenado. Esto es muy importante, la información que tiene que entregar cada estado, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a, se puede, la prosecución o la conversión de la condena se lleva a cabo por un procedimiento judicial o administrativo. Importante, el estado de cumplimiento quedará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la sanción, tal como resulten en la condena. Bien, en cuanto a, pues cuando convertimos la conversión de la condena, obviamente el estado de cumplimiento queda vinculado por los hechos que figuren en la condena. Jamás, jamás de los jamases se podrá convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria, es decir, para no beneficiar a la gente que tenga mucho dinero, porque se solicita el traslado y una pena de 4 años, pues alguien paga y paga una multa y fuera. No se puede convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria. Se deducirá íntegramente el periodo de privación de libertad cumplido por el condenado y nunca se podrá agravar la situación penal del condenado. Importante, muy, muy importante. Cuando se produce una revisión, cuando se solicita un seguimiento, una revisión, un repaso de la condena, es decir, el condenado pues le dice, oiga, mire, voy a presentar un recurso porque esto siempre decide el estado de condena, nunca decide el estado de cumplimiento. Esto es muy importante. Cualquier recurso de revisión presentado contra la condena será revisado por el estado de condena, nunca por el estado de incumplimiento. Y quien hace la ley hace la trampa. ¿Por qué? Porque cada parte, bien el estado de condena o bien el estado de cumplimiento, podrá conceder al condenado o a la persona que se traslada, se le puede conceder un indulto, una amnistía o una conmutación de la pena. Con lo cual, pues aunque no se pueda cambiar una sanción privativa de libertad por una sanción pecuniaria, pues perfectamente puedes indultar a alguien. Pides el traslado y cuando llega a, pues le solicitas el indulto. O sea que, en fin. Bueno, en cuanto a el estado de cumplimiento, deben de informar al de condena cuando haya finalizado el cumplimiento de la sentencia, cuando se produzca una fuga, una evasión, y cuando el estado de condena pues, le solicita un informe especial. Los gastos ocasionados al aplicarse el convenio correrán a cargo del estado de cumplimiento, con excepción de lo originado en el territorio del estado de condena. Bueno, en cuanto a cómo se tramita, bueno, pues un interno o una interna en una prisión solicita el traslado. Entonces el jurista de la prisión
revisa. Si procede, pues la prisión remite a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, perteneciente al Ministerio de Justicia, una solicitud. El Consejo de Ministros es el que acuerda o deniega autorizar el traslado. Pues la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional lo comunica a la prisión. Una vez que se ha recibido, pues se rellena el índice de vicisitudes penales, se establece un contacto con la Interpol y pues se lleva a cabo el traslado. Bien, ese es el convenio de Estrasburgo. Ahora tenemos la ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea. Bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que hay unos reconocimientos de instrumentos de reconocimiento mutuo para todos los países integrados en la Unión Europea. Con lo cual, pues, por ejemplo, una orden europea de detención y entrega, una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, la resolución de libertad vigilada, una orden europea de protección, la orden de decomiso. Bueno. Importante, pues sobre todo en las resoluciones que impone una pena o medida privativa de libertad. ¿Quién transmite? Transmite el juez de vigilancia penitenciaria. Si se ha iniciado el cumplimiento de la condena, si no se ha iniciado, será la transmisión encargada al tribunal que haya dictado la sentencia en primera instancia. ¿Quién reconoce el acuerdo de ejecución? El juez central de lo penal. ¿Quién ejecuta? El juez central de vigilancia penitenciaria o el juez central de menores. Bien, básicamente, pues eso, con que os sepáis quién el instrumento de reconocimiento mutuo sea la imposición de una pena privativa de libertad, es suficiente. En cuanto, bueno, tiene que haber un formulario tiene que estar correctamente elaborado sobre, pues, este especificado, pues, el testimonio de la resolución penal, la pena a la que se le ha condenado. Bueno, entonces, hay una... bueno, esto de la doble tipificación no es tampoco muy importante. Importante, pues sobre todo porque se deniega un instrumento de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, ¿cuándo se denegará o no se reconocerá? Pues cuando esa persona ya haya sido condenada o absuelta en otro proceso judicial en España o en otro estado distinto, por el principio de non bis idem, es decir, no condenar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Pues si esta persona ya ha sido condenada o ha sido indultada o ha sido absuelta, no se podrá, no se reconocerá el instrumento. Cuando bueno, pues ese delito hubiera prescrito conforme al derecho español, tampoco se reconoce. Cuando el certificado esté incorrecto o sea inexacto, cuando la persona tenga inmunidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí siempre se denegará. Y ahora, se podrá denegar, ¿vale? Cuando, pues se entienda que los hechos acontecidos pues, han sido cometidos en una parte importante, fundamental, en territorio español. Tampoco aceptará, ¿vale? Un instrumento cuando el imputado no haya comparecido en el juicio en el que se ha condenado, excepto que haya sido citado con una suficiente antelación, que fue su abogado al juicio o que pues no ha establecido ningún recurso. En cuanto a, bueno,
siempre tienen que ser penas o medidas pendientes total o parcialmente de ejecución, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ya hemos comentado, bueno, pues esta persona lo puede solicitar el traslado al estado de condenado, al estado de cumplimiento. Para que lo solicite y los requisitos para transmitir, pues que el condenado se encuentre en España o en el estado de ejecución, que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena en ese estado que se ha solicitado, en ese estado de cumplimiento, va a facilitar la reinserción social del condenado y que haya consentido el condenado, salvo que no sea necesario. Importante, si hay una multa por pagar derivada de la condena, y no sea satisfecho en su totalidad, no impide el traslado. Se puede trasladar a un condenado aunque no haya satisfecho la multa. En cuanto a, bueno, ¿cuándo no es necesario el consentimiento? Pues no es cuando el estado de nacionalidad del condenado sea el estado de cumplimiento y posea vínculos familiares o laborales. Cuando el estado de cumplimiento es donde va a ser expulsado una vez que finalice la condena, tampoco se precisa el consentimiento del condenado. Y si se ha fugado, pues tampoco. Bien, ¿cuándo? La consulta entre estados, el estado de condena y el estado de cumplimiento, será obligatoria siempre que se transmita a un estado de cumplimiento distinto de aquel en el que el condenado vive y del que es nacional o donde vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad. Ahí sí es obligatorio la consulta entre estados. Bueno, ¿a qué estado de cumplimiento se puede transmitir? Pues, por ejemplo, a donde el condenado sea nacional o tenga su residencia habitual o donde va a ser expulsado una vez finalizada la condena, cualquier otro estado que consienta la ejecución y cualquier otro estado miembro sin necesidad de que haya dado su consentimiento cuando así lo haya declarado ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos: o que haya residido hace al menos 5 años en ese país, o que sea nacional de ese país de cumplimiento, aunque no tenga la residencia habitual en el mismo. Así que bueno, básicamente, pues es importante saber el plazo. Plazo para el traslado de una persona condenada de un estado de condena al estado de cumplimiento no podrá superar los 30 días. Si por algún casual no se puede realizar el traslado en esos 30 días, se otorgará un nuevo plazo máximo de 10 días desde la nueva fecha acordada para llevar a cabo. ¿Por qué se puede retirar una solicitud de instrumento? Pues, por ejemplo, porque no se haya logrado el informe de reinserción social positiva, cuando no se han llegado a un acuerdo sobre la ejecución parcial de la condena. Bien, en cuanto a, bueno, pues básicamente, como ya hemos comentado, el juez central de lo penal pues reconocerá los instrumentos cuando el condenado sea español y resida en nuestro país, que el condenado sea español y vaya a ser expulsado de España, o incluso, bueno, pues cuando no se dan estas circunstancias, el juez central de lo penal puede consentir al traslado. Bueno, el juez central de lo penal tiene un máximo de 20 días desde la recepción de ese instrumento para decidir. Y en cuanto a, bueno,
Dentro de los 5 días siguientes a la recepción del certificado, se traslada al Ministerio Fiscal para que en un plazo de 10 días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la resolución. Como hemos dicho, no hace falta el consentimiento si el condenado es español y reside en España, si España es donde va a ser expulsado una que finalice la sentencia, o España es donde se haya fugado. Siempre existirá el plazo de 90 días para que el auto motivado del juez sea firme y se remita al juez central de vigilancia penitenciaria. Tiene 90 días. Y sí, se puede adaptar la condena. Obviamente, si no encaja en el organigrama jurídico, pues se puede adaptar la duración de la condena. Si el certificado está incorrecto e incompleto, se ofrecerán 60 días como máximo para corregir y completar el certificado. ¿Cuándo el juez central de lo penal denegará el reconocimiento y la ejecución? Pues cuando, por ejemplo, una persona sea menor de edad y no pueda ser enjuiciada por la legislación penal española, cuando la parte de la condena sea inferior a 6 meses por cumplir, cuando esa pena pues, no implique una pena privativa de libertad según el derecho español, cuando no exista consentimiento por parte del estado de condena. Bueno, básicamente, pues esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Obviamente el tiempo que pasa en prisión provisional, pues se tiene que descontar de su tiempo de condena. Y hay una cosa importante. En un tema de traslado no se puede juzgar al condenado o a la condenada por otros juicios, por otras causas anteriores al motivo por el que fue trasladado, excepto que esa persona haya podido abandonar España en 45 días y no lo haya hecho, cuando haya dado su consentimiento para el traslado o cuando por ejemplo, la infracción no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento. En ese caso, sí se podrá juzgar por causas anteriores. Y bueno, básicamente, pues lo que tenemos que saber es que la diferencia entre el Convenio de Estrasburgo y la Ley 23/2014, pues la ley elimina cualquier facultad de decisión del Ejecutivo, traslada todo el procedimiento y las competencias a las autoridades judiciales, se evita tener que contar con el consentimiento del trasladado en todos los casos, ya que hay excepciones. Es obligatorio aceptar el traslado de las personas condenadas, salvo que concurren causas de denegación. Bien, bueno, y en cuanto al control que se hace sobre pues, los derechos humanos y el Consejo de Europa, pues bueno, pues tenemos los mecanismos no contenciosos, que son unos informes periódicos que los países, los gobiernos se obligan a entregar, y después los mecanismos contenciosos está el Tribunal del Corte Internacional de Justicia. Bueno, el Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muy importante, ¿vale? Muy importante. Tenemos que saber este tribunal puede dirimir asuntos entre estados, puede dirimir también demandas individuales o opiniones consultivas. Está compuesto por un número de jueces igual al de las altas partes contratantes, elegidos por la Asamblea Parlamentaria a título de cada alta parte contratante, por mayoría absoluta de votos de una lista de 3 candidatos presentada por esa alta parte contratante.
Los jueces serán elegidos por un periodo de 9 años, no serán reelegibles. Un juez puede ser cesado si lo deciden por mayoría de 2/3 de sus propios compañeros. Está el juez único, después están los comités, que están compuestos por 3 jueces, después las salas, que están compuestas por 7 jueces, y la gran sala de 17 jueces. En cuanto a el juez único puede declarar admisible o inadmisible una demanda individual, su resolución será definitiva, excepto si se si se envía al comité para un examen complementario. Los comités que hemos dicho que están formados por 3 jueces, pues puede también declarar admisible o inadmisible la demanda individual, pero es que además puede dictar sentencias sobre el fondo, siempre que la cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida del tribunal. También las resoluciones serán definitivas siempre que no se remitan a las salas, porque se puede remitir también a la sala para que, pues bueno, pues, en este caso son 7 jueces, pues vea si admite o no la demanda. Y después está la gran sala, que está formada por 17 jueces. Y tienen 3 meses para enviar el asunto a la gran sala. Importante, para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienes que haber agotado todas las vías de recurso interno del respectivo país y presentar la demanda dentro del plazo de 4 meses. No se admitirá la demanda cuando sea anónima o cuando sea exactamente igual a otra ya examinada. Será inadmisible si está infundada o es abusiva o el demandante no ha sufrido un perjuicio importante. Y bueno, ¿por qué se archiva una demanda? Porque el demandante ya no está dispuesto a mantenerla, o el litigio ha sido resuelto, o por cualquier otro motivo, verificando que el tribunal ya no está justificada la prosecución de la demanda. Y bueno, pues nada, la vista es pública, la sentencia de la gran sala será definitiva cuando pues no se solicite a la gran sala, es decir, haya pasado 3 meses sin que se haya remitido a la gran sala. Y bueno, pues un colegio de 5 jueces de la gran sala verá si acepta o no acepta la demanda. Y con esto hemos acabado el tema 1 de penitenciario.